La virtud, que es la máxima aspiración de todo ser estoico, está regida por 4 puntos cardinales. La sabiduría, la templanza, que es la idea de tener un equilibrio entre controlar mi emoción y la acción. Está la justicia y está el coraje. Creo que una de las cosas que se ha difuminado actualmente en el concepto de hombre y masculinidad es que de repente los hombres ya no saben cómo establecer su rol frente al mundo. Hombres no son capaces de tener relaciones de pareja de más de 3 o 4 meses. ¿Por qué? Porque necesitan la velocidad, necesitan lo que sigue, no tienen la constancia. Es la adolescencia extendida. La pregunta es, ¿cómo desarrollamos toda esta generación de hombres, alejándolos del machismo, que como muy bien dices, es una lacra de la sociedad, pero sin caer en la difuminación de lo masculino? Es lo que la gente no comprende, los hombres no comprenden, los que se ponen una coraza. ¿En dónde te vas a conocer más como ser humano que cuando eres vulnerable? Cuando después de hacer el amor le confiesas algo a tu esposa o a tu novia que no le has confesado a nadie porque estás en ese momento de vulnerabilidad y de intimidad. Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando Sin Filtro. Yo soy Carlos Camacho. Y bueno, como cada semana, hoy tengo un gran invitado. Tenemos grabación en vivo, Vicente Herrera Galloso. ¿Cómo estás, Vicente? Hola, Carlos. Muy bien, gracias por invitarme. Estoy No, muy contento de estar aquí. Estamos aquí en tu espacio. Gracias por recibirnos en las nuevas instalaciones, ¿no? Tienes poquito por acá. Sí, tenemos, mi esposa y yo somos socios unos negocios que tenemos por ahí, y esas son las nuevas instalaciones, una nueva sucursal. Muy padre, muy padre. Oye, Vicente, hoy vamos a hablar de un tema. Bueno, antes de que arranquemos, Vicente ya ha estado con nosotros un par de capítulos, pero me gustaría que nos dijeras a qué te dedicas. Soy psicólogo, soy psicoterapeuta, autor de varios libros, tengo mucha presencia en redes sociales, hago mucho contenido con respecto a la psicología, y específicamente mi área se ha desenvuelto en la cuestión de la pareja, la cuestión de ayudar a las personas a superar sus rupturas amorosas, eh, y doy psicoterapia, doy clases, escribo, todo lo que tenga que ver con la divulgación de la psicología y de las relaciones interpersonales sanas. Muy bien. Oye, Vicente, hoy propusimos un tema que vamos a abordar, que es cómo vivir o cómo ser un hombre estoico, ¿no? Es un tema que me propusiste, que me parece interesante. ¿Y por qué no arrancamos justo con esta idea de qué es el estoicismo primero para empezar a entender este concepto? Actualmente el estoicismo está como muy de moda, pero en realidad el estoicismo siempre ha estado permeado en la estructura del ser humano desde hace 2000 años. Es una filosofía helenística que más o menos empezó a difundirse en el siglo III antes de Cristo. Zenón de Sitio fue el primer, digamos, estoico. Y es una filosofía que, que hace hincapié en la fortaleza de las personas para enfrentar las vicisitudes de la vida de una manera íntegra, de una manera firme, dándole a cada punto de su problema o de lo que está aconteciendo en su vida, de su circunstancia, su justo valor, y tratar de enfrentarlo de la mejor forma en lo que está en sus manos para ser resiliente. El estoicismo es muy interesante, porque el estoicismo se le llama estoicismo porque antes los maestros que compartían su filosofía lo que hacían era pues dar sus charlas en la calle a la gente que quisiera escucharlos, y los maestros estoicos daban sus charlas bajo los portales de las ciudades, y los portales de las ciudades se llaman estoa, ¿no? Entonces de ahí se quedó estoicismo, y es una filosofía que se usa actualmente en muchos ámbitos, en el desarrollo personal, en la empresa, en el deporte, en la psicología, evidentemente, y que creo que es muy importante que sobre todo las nuevas generaciones conozcan y se acerquen a esta filosofía. ¿Por qué crees que es importante? O sea, justo, o sea, creo que de los representantes más característicos es Marco Aurelio, ¿no? Que hay un libro que tiene muy famoso,
Meditaciones de Marco Aurelio. Por ahí yo he escuchado algunas citas, algunos conceptos justo de las virtudes, ¿no? Que es de los principales atributos que tiene esta rama de la filosofía. ¿Y por qué no? O sea, ¿qué son estas virtudes de las que se hablan en el estoicismo y por qué sería importante vivirlo como hombre en estos tiempos? Y deberíamos de retomar algunos de estos conceptos. Ok, la, lo máximo dentro del estoicismo, el punto más culminante a lo que se tiene que alcanzar de acuerdo al estoicismo es justamente la virtud. Y la virtud es esa circunstancia y condición del espíritu en donde uno realmente está en autodominio y autogestión adecuada. Es la máxima de conócete a ti mismo y, como decía Marco Aurelio, antes de pretender dominar a otras personas, lo más importante es que te domines a ti mismo. Y la virtud, que es la máxima aspiración de todo ser estoico, está regida por 4 puntos cardinales. La sabiduría, que es no solamente es la acumulación del conocimiento, sino utilizar ese conocimiento para tomar las decisiones adecuadas para el beneficio común. También está la templanza, que es la idea de tener un equilibrio entre controlar mi emoción y la acción. Está la justicia, ese es el tercer punto cardinal, que es tratar con equidad a todas las personas, sin importar quiénes son, tener esa balanza adecuada en el comportamiento. Y está el coraje, ese es el cuarto punto cardinal. El coraje hace referencia a cuando alguien es capaz de enfrentar los avatares de la vida, sobrepasarlos y salir fortalecido de esa circunstancia, lo que se conoce actualmente como resiliencia. Estos 4 puntos cardinales forman la virtud. Okay. Y esa es la aspiración de toda persona que practica el estoicismo. Ok. ¿Y esto cómo impacta entonces en el ser hombre estoico? O sea, pongámoslo en el contexto actual, ¿no? O sea, ¿qué deberíamos de retomar o qué ideas deberíamos de retomar? ¿O de dónde partimos para pensar que a lo mejor estamos haciendo algo mal como hombres en este momento? Yo creo que primero habría que situarse en lo que la palabra hombre significa. Okay. Para ti, por ejemplo, ¿qué es un hombre? Para mí, ¿qué es un hombre? Pues para mí, ser un hombre, pues es una persona que creo que ha cambiado también esa definición, ¿no? Justo. O sea, ser un hombre cuando yo era niño y yo lo veía de mi abuelo y demás es el hombre que provee, el hombre que trabaja duro para mantener a su familia, para estar presente, para tener como la fortaleza del hogar, ¿no? El que soporta a la mujer, el que tiene este coraje, esta idea de estar ahí presente todo el tiempo. Y justo me parece interesante porque hoy como a lo mejor hemos replanteado la manera en que, más bien el rol que tiene el hombre dentro de todas estas actividades que típicamente nos han dicho que el hombre tiene que ser más fuerte que la mujer, ¿no? Entonces, para mí es como es el concepto inicial, pero hoy con un cambio de roles probablemente, en donde hay como más equidad entre hombres y mujeres. Y a veces creo que esa parte también ha conflictuado mucho al hombre, ¿no? También en sentirse inseguro, en no buscar como comprometerse o por miedo o por algunas cuestiones. Creo que ahí hoy es un dilema, ¿no? En algunos aspectos. O sea, porque esta idea del macho como que ya no se ve bien, por ejemplo, ¿no? Yo creo que vivimos una época, y esta es una opinión personal, pero sí creo que vivimos una época de la difuminación de la masculinidad, de la difuminación del rol del hombre. El hombre lo puedes ver desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, biológicamente es este ser que tiene un cromosoma X, un cromosoma Y, que al llegar a la pubertad empieza a desarrollar ciertas cuestiones producto de su propio ser hormonal, por ejemplo, el vello facial, el engrosamiento de la voz, el crecimiento de los músculos. Desde ese punto de vista biológico lo podemos ver. También lo podemos ver desde un punto de vista social, que son los roles, son los comportamientos, las actitudes que generalmente han sido pareadas con esta fuerza, esta disciplina, capacidad de enfrentar los problemas, capacidad de sortear los obstáculos. Desde un punto de vista psicológico, la asunción de mi compromiso
con algo más grande que mí mismo. Es decir, hay muchos puntos de vista desde los cuales se puede partir para tratar de definir lo que es un hombre. Creo que una de las cosas que se ha difuminado actualmente en el concepto de hombre y masculinidad es que de repente los hombres ya no saben cómo establecer su rol frente al mundo. Sí. ¿Entiendes? Entonces crecen en una circunstancia en donde ellos mismos no saben muchas veces qué es lo que se espera de ellos cuando adquieran esta masculinidad, esta llegada a la masculinidad. Y muchas veces lo que ocurre, lo estoy viendo en esta generación, en esas generaciones nuevas, es el mito del puer aeternus. El puer aeternus, que literalmente significa el niño eterno, claro. Es un concepto desde Jung, desde la filosofía junguiana, desde la psicología junguiana, que fue tomado después por una alumna de Jung, Bonfrance, Marie-Lou Bonfrance, para explicar cómo cierta falta de elementos en la vida de los niños provocaba que al crecer y al pasar a la madurez biológica, es decir, a convertirse en hombres, no estuviera en concordancia su mentalidad y por tanto su actitud hacia la vida con lo que ellos ya biológicamente eran. A eso se le denomina puer aeternus, niño eterno. Y tiene que ver con, por ejemplo, la búsqueda de gratificaciones inmediatas, la no postergación de esa gratificación, el no tener la disciplina adecuada para mantenerse en el camino frente a los problemas que haya. Tú lo puedes ver actualmente. Yo tengo pacientes jóvenes que salieron de la universidad hace 3 años y tienen ya 4 trabajos, porque renuncian cada 6 meses porque no están dispuestos a tener como esa actitud de voy a superar lo que se me venga encima, ¿me entiendes? O gente que no es capaz de tener relaciones de pareja, hombres que no son capaces de tener relaciones de pareja de más de 3 o 4 meses. ¿Por qué? Porque necesitan la velocidad, necesitan lo que sigue, no tienen la constancia. Todo eso tiene que ver con este puer aeternus, es decir, es la adolescencia extendida. Muchos hombres adolescentes, lo que coloquialmente se le conoce como el síndrome de Peter Pan. Tengo mis dudas con eso, pero es un buen símil. Entonces creo que estamos viviendo una época en donde eso está ocurriendo bastante y creo que debemos retomar una idea mucho más aterrizada de lo que es la masculinidad, y creo que el estoicismo provee esa idea. Y no tiene nada que ver con el machismo, ni nada que ver con la inflexibilidad, ni nada que ver con este ser, soy invulnerable y me resisto a mostrar mis emociones, y no tiene nada que ver con eso. El estoicismo es algo muy alejado, que ese es uno de los grandes mitos. El estoicismo, dicen, es algo que te hace ser insensible, frío y alejado de tus emociones. Eso es absolutamente falso. No, por el contrario, ¿no? Te centra justo, o sea, te enseña a manejar esas emociones, ¿no? Hablan mucho del tema de cómo, o sea, no es evitar las emociones, sino cómo las controlas, ¿no? También es parte importante de esta filosofía. Y pues sí, o sea, tú en la práctica justo que me compartes con tus pacientes hoy, lo vives así, o sea, hay tantos, es una generación un tanto peculiar, ¿no? O sea, vemos tantas rupturas, tanto falta de compromiso quizás. Es una generación débil, digamos las cosas como son, como hombres. Es una generación débil en el entendido de que débil es aquello que fácilmente se derrumba ante la presión. ¿Entiendes? Hay una frase, seguramente la has escuchado, que me parece una frase muy acertada, que es, creo que estamos viviendo tiempos fáciles. Claro, entonces, esta frase de los tiempos difíciles crean hombres fuertes o personas fuertes, ¿no? Los tiempos difíciles crean personas fuertes, y esas personas fuertes terminan por crear tiempos fáciles. El problema es que esos tiempos fáciles repiten el ciclo, crean personas débiles, ¿no? Y se crean nuevamente tiempos difíciles para que surja una nueva generación de personas fuertes y resilientes. Creo que vivimos una época en donde los tiempos fáciles, donde todo es inmediato, donde no... la otra vez subía un video a una red social y me criticaba una persona, un joven como de unos 20 y tantos años, me decía, ay, no, es que la introducción dura una eternidad. ¿Sabes cuánto duraba la introducción al tema? 13 segundos.
13 segundos duraba la introducción al tema. ¿Cómo esperas mantener un trabajo? ¿Cómo esperas mantener una relación de pareja? ¿Cómo esperas mantener una actitud frente a la vida si no puedes esperar 13 segundos? Eso es a lo que me refiero con las cuestiones de que tenemos tiempos fáciles ahora, que todo es a la mano. Y eso provoca justamente esta debilidad. No tenemos esa capacidad para mantenernos disciplinadamente en el camino de hay que enfrentar lo que venga. Y eso tiene que ver con el hombre estoico. Claro. ¿Cómo le llaman el amor fati, ¿no? Que también es un concepto. El amor fatuo. Sí, así es. Es decir, el amor al destino, ¿no? Exactamente. El amor intangible, que no lleva más. Ahora, la pregunta es ¿cómo desarrollamos toda esta generación de hombres, alejándolos del machismo que, como muy bien dices, es una lacra de la sociedad, pero sin caer en la difuminación de lo masculino? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo mantenemos ese equilibrio? Creo que tenemos que volver a las bases. Y desde mi perspectiva, una de esas bases es, ¿te has dado cuenta que actualmente en estos tiempos fáciles ya no hay ritos de paso? ¿Cómo ritos de paso? Los ritos de paso son aquellos ritos que hacen que el niño, el adolescente, pase de ser niño o adolescente a ser hombre. Por ejemplo, los Masái, ¿no? En Kenia, tienen la famosísima Casa de León, con los adolescentes de 12, 13, 14 años, ¿no? Ahí es muy claro el rito de paso. Si no pasas, si repruebas, significa que moriste. ¿No? Claro. Los pentecostés en el Pacífico se lanzan de esta versión primitiva de Bungie, ¿no? Para enfrentar sus miedos. Estos ritos de paso son los que también han dejado de estar presentes. ¿Cuál es el rito de paso de los hombres actuales, desde la adolescencia a la masculinidad, al ser hombre? ¿Que emborracharte? ¿Ese es tu rito de paso? Pues que cumples 18 años y puedas poder emborracharte, o 16 años. Creo que los ritos de paso tienen que volverse como una constante en las instituciones, empezando por la familia. Es decir, ¿qué cosas tú puedes hacer que dejen atrás a tu niño para ser sustituido por el hombre? Claro. ¿Y cómo afecta también esta ruptura de la familia tradicional en todo este proceso? Mucho. La figura del padre no es una figura sin sentido. O sea, yo respeto infinitamente a las madres que son madres solteras, las respeto infinitamente. Me parecen una de las cosas más maravillosas del mundo, más increíbles, un ejemplo brutal de resiliencia, de estoicismo incluso, ¿no? Pero vamos a ser francos. Tú eres mamá, tú eres mujer, no vas a poder suplir en todos los aspectos la figura del hombre, la figura del padre. Y toda esta epidemia del padre ausente, por supuesto que está colaborando en muchísimo la no guía de esta generación de hombres jóvenes, o de esta generación de hombres jóvenes que quieren la inmediatez y que se ofenden tan fácilmente. O sea, la desintegración de la familia tradicional y tú me conoces, es decir, yo soy muy abierto a las diferentes formas de la familia. Cada quien puede hacer su vida como quiera, ¿no? Mientras no se meta con los demás. No estoy casado con una, así debe ser, debe haber papá, mamá, no. Pero sí es un hecho que la desintegración de la familia tradicional con el padre, la madre, los hijos, disuelve algunas de estas guías básicas que el otro, sea el padre o la madre, no va a poder suplir por más que lo intente. Ahora, hay otros caminos. La gran tragedia de tener un padre ausente no es tener en sí un padre ausente, eso es una tragedia, pero no es la tragedia que termina afectando a los varones. En este caso a los varones, porque es la plática que tenemos hoy. La gran tragedia es no tener un sustituto, ¿me entiendes? O tener un sustituto inadecuado, ¿sabes? Entonces, desafortunadamente actualmente los
sustitutos que los jóvenes encuentran cuando no tienen una figura sólida masculina de rol en su vida son sustitutos inadecuados. Por ejemplo, el adoctrinamiento, ¿sabes? O sea, eso aleja mucho el asunto de el acercarse a la masculinidad. Entonces creo que sí hay una responsabilidad donde para llevar a este camino del estoicismo, los hombres de ya cierta edad tenemos que colaborar para fungir de alguna forma en ese rol. Como mentores, ¿no? Como mentores. Y no porque seamos infalibles o porque seamos perfectos, sino porque hay más claridad. Ok. ¿Y cómo influye entonces esta exigencia también de los tiempos actuales sobre el feminismo y todos estos movimientos que de alguna manera pues han limitado también esta parte en donde se habla mucho más de expresar tus emociones, de ser vulnerable? O sea, eso se habla de la generación de cristal, ¿no? Que más o menos asocio con esto que mencionas de gente débil, pero ¿en dónde encuentras ese balance entre está bien, manéjalo, siéntelo, y luego cómo lo integras dentro de estas nuevas, bueno, de estas ideas de estoicas, ¿no? Precisamente encuentras el balance en el estoicismo. Es decir, te voy a decir algo, porque aquí tú me dijiste muy claramente que es hablar sin filtro, ¿no? Entonces, hay algo que no soporto de esta cuestión de la generación de que todo se ofende. Todo es emoción. No hay razón, todo es emoción, todo es como lo siento, debo de expresarlo y debo de... Todos los extremos son inadecuados, Carlos, siempre. Por más bien intencionados que sean, los extremos son inadecuados. Entonces, tú no puedes andar en la vida haciendo que todo sea emoción, porque desequilibras por completo tu ser. Claro. ¿Okay? Igual que tampoco puedes andar en la vida haciendo todo pragmatismo y desconectarte de la emoción, porque desequilibras por completo tu ser. Eso es algo que la generación ha entendido súper mal. Sí. Súper mal. El estoicismo, como muy bien dijiste hace rato, lo que aboga es no negar mis emociones, saber que las tengo, saber que tengo derecho de expresarlas, pero también usar la razón. El famoso carruaje, claro, ¿no? Los caballos son las emociones, ¿okay? El cochero, que es el que está llevando a esos caballos hacia el lado más adecuado para el carruaje, porque si no se van al abismo. Aquí la cuestión es, creo que trabajar con las generaciones pequeñas, que están ahorita, por ejemplo, en primaria, con el autoconocimiento de sí mismos, en sus emociones, la enseñanza de que tienen toda la responsabilidad afectiva de expresar esas emociones, de no reprimirlas, pero también tienen la responsabilidad racional de usar la información que tengan para gestionar esas emociones adecuadamente y para saber responder asertivamente a algo. Por ejemplo, tú no puedes decir, me ofende una novela que se escribió hace 50 años y entonces porque me ofende actualmente en este contexto, no en el contexto de entonces, vamos a prohibirlas en las escuelas. Claro. Ahí estás cayendo completamente en ser maniqueísta, solamente estás cayendo en una parte de la ecuación. Tienes que tener la preparación para tener el suficiente sentido común para que tú sepas que esa emoción tienes que darle su proporcional valor a lo que es, no solamente dejarte llevar por ella, y tienes que usar la razón. Eso es parte de lo que hace el estoicismo, la gestión adecuada de las emociones para poder expresarlas de manera adecuada también. Claro, es que esta parte como que mencionas de cómo las emociones hoy juegan un rol fundamental, y yo creo que son importantes, ¿no? O sea, al final entender qué son las emociones, qué siento en cada momento, pero al final es como esta inteligencia emocional, ¿no? De no llevarlas al extremo y no entonces caer en estados depresivos o cuestiones ahí. Pero también este rush que hoy tenemos por la terapia, ¿no? Que a mí me parece maravilloso que la gente vaya a terapia, pero bueno, es algo que yo aprendí contigo. O sea, justo cuando estaba en terapia contigo me decías, a ver, yo tampoco quiero que sea como esta muleta, que todo el tiempo estés conmigo aquí, ¿no? O sea, hay gente que lleva procesos larguísimos y yo digo,
neta, tanto tiempo con un terapeuta, o sea, al final si no sanaste en un tiempo y no has encontrado esas herramientas, creo que hoy estamos como muy dependientes de esta idea de la terapia, ¿no? De que todo el tiempo tengo que contarle a alguien mis problemas porque seguramente algo está mal. El otro día platicaba con una amiga y me decía, es que, no sé, o sea, de seguramente algo tengo, ¿no? Porque, o sea, yo me siento perfecto, pero, pues no sé, o sea, tengo que ir al terapeuta para ver si no hay algo por ahí que no he encontrado, ¿no? Y al final como que es esta idea de que es obligatorio ya hoy estar como en un proceso terapéutico constante, ¿no? O sea, y no encontramos esas herramientas y no hacemos como esa chamba profunda de conocernos y de ir sanando justo pues esas heridas que a lo mejor hoy te limitan y como marcar a lo mejor también ese camino, ¿no? Que creo que va en ese sentido de hacia dónde quieres ir, ¿no? Porque todo costo, más bien todo logro representa un costo, ¿no? Y hoy, como bien dices, creo que no estamos dispuestos a pagarlo, ¿no? Porque siempre queremos el eterno insatisfecho, ¿no? O sea, yo creo que yo me identifico que muchas veces he pasado por esa etapa y sigo pasando y me doy cuenta que a veces eso te hace daño, ¿no? O sea, vas pasando los años y te das cuenta que al final no es como arrepentirte, pero yo creo que falta mucho esa tarea, ¿no? O sea, vivimos inmersos, como bien dices, en la inmediatez de las redes sociales, la inmediatez de las cosas positivas, ¿no? Esta generación dopamina. La dopamina. Vivimos adictos a la dopamina que nos da el tener de manera inmediata. Claro. Y hemos llegado a un punto en donde si no tenemos de manera inmediata, justamente mi vida está mal y por tanto necesito estar siempre en terapia. Yo soy terapeuta, de esto vivo básicamente, pero también soy muy consciente de que no todas las personas necesitan terapia y no todas las personas necesitan terapia todo el tiempo. Claro. Tú me conoces. Yo suelo decirle a mis pacientes, pues, hasta suficiente, aquí. Claro. Suficiente, pero es que esto todavía te sabrás resolverlo. Pero es que cuando me busque y yo no sabré las herramientas las tienes, sabrás qué hacer en ese momento, enfréntalo. Sí, estamos acostumbrados a tener esta pata de palo, ¿no? Constante, pero en todo, no solamente en la terapia, en todo, en la vida en general. O sea, creo que lo definiste muy bien, el estar todo el tiempo queriendo hablar de nuestras emociones a los demás. Es algo que se ha promovido durante los últimos años. Es correcto, está bien, tienes que hablar de tus emociones, pero también tienes que hacer, no solamente hablar y decir que te sientes mal por esto o aquello, está bien. ¿Qué haces con eso? ¿Cómo resuelves eso, no? O sea, saber hablar y no hacer equivale a no saber nada, no hablar nada. O sea, entonces, creo que es muy importante. Ahora, el hecho aquí es cómo como hombre te enfrentas, creo que es una de las cuestiones más difíciles, cómo como hombre te enfrentas a la estigmatización que va a haber cuando tú intentes ir contra eso, porque te van a llamar misógino, misántropo, te van a llamar macho, te van a llamar intolerante. Hombre no deconstruido. Exactamente, ¿no? Hombre no responsable. ¿Cómo los jóvenes que no tienen todavía esa capacidad se enfrentan a eso? Porque es un peso muy grande. Y aquí creo que es justo en donde estos jóvenes deben de tener como esta guía clara con respecto a cuál es tu rol, cuál es el rol de un auténtico hombre o de un hombre con una masculinidad sana. Okay. Básicamente es un hombre que no se deja atrás a sí mismo, pero no deja mucho menos atrás a los demás. Y cuando digo no deja atrás a los demás es no deja atrás a los suyos, a su familia, pero tampoco deja atrás a su comunidad. Un hombre que constantemente aporta a su comunidad, un hombre que se mantiene humilde y que se involucra en acciones que son mucho más grandes que él, su inmediatez y su tener, ¿sabes? Hay algunos movimientos, el movimiento que empezó a principios de los 80s de Guy Carnot en Canadá, por ejemplo, que fue uno de los primeros acerca de estos círculos de hombres, en donde los hombres hablaban de todo esto. Hay movimientos ahorita con esta masculinidad sana. Hay uno que me parece que es mexicano y es algo que es muy importante, que es Voices of Brotherhood. Está aquí en México, que habla mucho acerca de cómo exploras esta vulnerabilidad que tienes como hombre,
de darte a los demás a través del servicio, a través del estar, a través del saber que si te muestras vulnerable, eso no te define como alguien débil, te define como alguien completo, como alguien integral, y que tú puedes salir de esa vulnerabilidad o de ese momento de vulnerabilidad y regresar a tener esta fortaleza, que además la vulnerabilidad te ha reforzado para ser más fuerte todavía, porque cuando tú conoces esa parte vulnerable tuya y te permites tocarla y te permites mostrarla, eso eventualmente cuando tú decidas otra vez volver al camino de, ok, ya estuve ahí, hundido, voy a resolver lo que tenga que resolver, la vulnerabilidad te da todavía más fortaleza para enfrentar las situaciones que tengas que enfrentar. Entonces, sí creo que es muy importante acercar a estas nuevas generaciones desde la escuela. Y aquí entran otros factores, desafortunadamente, como es el factor político y el factor social, ¿no? Sabes que vivimos en una época donde todo eso que te estoy diciendo está visto justamente como el mantenimiento del patriarcado y todo eso. No tiene nada que ver en absoluto con eso. Tiene que ver simplemente con un equilibrio de fuerzas entre lo masculino y lo femenino. Claro. Y desafortunadamente actualmente todo lo que la política y lo social está encaminado a mantener este discurso alejado de esto. Y creo que eso es lo que está provocando tiempos fáciles que provocan generaciones débiles. Hace poquito justo escuchaba una entrevista de un psicólogo que hablaba precisamente de cómo hoy el hombre moderno está enfrentando grandes dificultades para sus relaciones, ¿no? Porque justo esta presión de la mujer, y creo que mencionabas muy bien esta parte del contexto histórico en el que nos encontramos, ¿no? Evidentemente no podríamos regresar como a ese patriarcado y ese machismo que conocimos porque, pues en realidad no es sano, y también hoy las condiciones han cambiado, ¿no? O sea, creo que está muy bien que las mujeres tengan más apertura, pero también, como bien dices, el rol del hombre, estamos en un proceso quizá de reconfiguración, pero me parece fundamental esto que tú rescatas, o sea, cómo no perdemos esa esencia del hombre, ¿eh? Y cómo al final del día, pues vamos en contra de esos estigmas que hoy están como del patriarcado, y que reivindicar muchas cosas que el feminismo hoy está hablando, ¿no? Pero yo creo que está mal entendido también. Incluso las feministas a veces se van a los extremos, y yo creo que todo cambio genera como estas reacciones extremas, ¿no? Pero yo creo que es válido hablar de todos estos temas hoy, porque las generaciones verdaderamente creo que no estamos entendiendo correctamente cómo está, y pues sí nos damos de topes, porque al final, ¿qué buscamos todos? Pues una pareja. ¿Qué buscamos todos? Tener éxito en la vida. Pero también se habla mucho de del síndrome de Simón, ¿no? Que son hombres solteros, independientes, que no se quieren comprometer, ¿no? Que tienen miedo al compromiso también, y que son narcisistas. Se habla de esta parte narcisistas. Entonces, que se enfocan solamente en lo material, y el tema de la familia, el tema de estos valores que se han considerado como importantes también para la sociedad, pues se dejan de lado, ¿no? Porque justamente estamos constantemente en el lograr, y no nos permitimos estar en el ser, ¿no? Que a veces esa es parte también importante. Sí, esto que mencionas de Simón me parece una de las cosas más patéticas que hay, a mí en lo particular, porque está justamente muy alejado. La gente que está en Simón, los hombres que están en Simón, ellos juran que son los non plus ultra de la masculinidad, y están tan alejados de lo que en verdad la masculinidad como fuente nutricia, al igual que lo es lo femenino como fuente nutricia, es para el ser humano. Creo que cuando tú estableces una posición egoísta, seas feminista o machista, o estés en Simón o en lo que tú quieras, cuando estableces una posición egoísta en donde las cosas solo pueden ser de esta forma, que fue el gran problema porque hubo todos estos movimientos contra el patriarcado, evidentemente, porque el patriarcado dictaminaba que solo era a esa forma como debía ser, lo cual era terriblemente equivocado y dañino para la sociedad. Cuando tú estableces esta posición egoísta donde solamente lo tuyo es lo que va a fomentar lo bueno, el bienestar, automáticamente tú estigmatizas y satanizas a la otra parte. Siempre, es inevitable. Por eso se crean estos enconos. Y a veces es imposible, cuando te vas a esos extremos, pues aceptar
que si bien la otra parte tiene su dosis de responsabilidad, también la tienes tú, y que la mejor manera de resolver estas situaciones es trabajando en conjunto y asumiendo cada quien acuerdos para establecer roles equiparables y roles equitativos. No pueden ser los mismos roles, eso no es posible. ¿Ok? Te voy a poner un ejemplo de... Hace poco vivimos el atentado del candidato presidencial de Estados Unidos. ¿Viste lo que hicieron los hombres en la parte de atrás? La mayoría de los hombres atrás del candidato. No. ¿Qué hicieron? Se lanzaron sobre las mujeres y sobre los hijos cuando escucharon los disparos. ¿Okay? De protección. Este es el tipo de situaciones en donde te das cuenta de los roles claros de la masculinidad. El instinto de protección. El instinto de protección, ¿entiendes? O sea, no porque las mujeres no sean capaces de hacerlo, no porque las mujeres no estén como dispuestas a hacerlo incluso. Hay muchas mujeres que estarían dispuestas a hacerlo, por supuesto, sobre todo con sus hijos, pero tiene que ver con una cuestión de asunción de lo que yo soy en esencia, ¿me entiendes? Y tú podrás denostar todo eso desde tu posición feminista, desde tu posición de lo que tú quieras. No me quiero meter en esos temas, no son mis temas. Podrás denostarlo, podrás decir, yo no siento que deba ser así, pero lo que no puedes hacer es negar que esos roles están establecidos. Y esos roles se presentan en situaciones como esa, extremas. Claro. ¿Entiendes? Ahora, lo mejor es tratar de sacar lo mejor de ambos mundos para que la sociedad funcione cada vez mejor, porque no creo que la sociedad, no sé qué piensas tú, pero yo no creo que actualmente la sociedad esté caminando así muy bien, que tú digas. ¿O sí? Yo creo que tenemos muchos retos, ¿no? O sea, si es un cambio. A mí me parece que no estamos en una época tan mala, me parece que hay cosas positivas, pero sí creo que hay muchos temas en los que estas redefiniciones o estos nuevos paradigmas pues sí están generando mucho conflicto interno, ¿no? O sea, sobre todo para las generaciones que somos como estas bisagras, ¿no? Sobre todo. Ahora que hablabas de los roles, o sea, vamos entendiendo un poco cómo lo visualizas. ¿Cuáles son esos roles fundamentales del hombre? O sea, que debería seguir jugando el hombre. Bueno, en primer lugar, yo creo que la protección. La protección es fundamental. Ese es un rol básico que está dentro de los 4 puntos cardinales de la virtud del estoicismo. Y la protección, no dejar a nadie atrás, comprometerte con algo mucho mayor que tú mismo, nos lleva al alejamiento del egoísmo. Un hombre que tiene una masculinidad sana es cualquier cosa menos egoísta. ¿Ok? Porque como tú lo dijiste, el egoísmo es la puerta de entrada a los otros 2 puntos de la triada. La egolatría y el egocentrismo. Y cuando tú tienes egolatría y egocentrismo junto con el egoísmo, te conviertes en ¿qué? ¿En un qué? En un narcisista, ¿no? Entonces, el narcisismo está muy alejado de lo que es la masculinidad sana. Otro rol es el que tiene que ver con la justicia, justamente como dicen los estoicos, con el tratar a todas las personas como lo que son, como seres humanos únicos, increíbles, maravillosos, primordiales, para que eso pueda generar relaciones interpersonales mucho más sanas, mucho más nutritivas. Y la cuestión de la templanza, una cuestión fundamental en el rol de los hombres es, yo no conozco un solo hombre que no quiera ser líder. Creo que todos los hombres queremos ser líderes, todos. Algunos podrán serlos, otros no podrán serlos. Pero todos en el fondo queremos ser líderes en algo, ¿ok? La cualidad principal de todo líder, y que es la cualidad principal de la masculinidad, del hombre estoico, es aquella que tiene que ver con el autocontrol, con el autodominio, con el no perder de vista
que bajo situaciones que están rebasando a todos los demás, tú no puedes perder la calma para que esa situación te rebase a ti mismo. Y eso es algo muy importante, por ejemplo, en el rol de liderazgo en la familia. Y ojo, hablo del rol de liderazgo no en patriarcado, hablo del rol de liderazgo en el sentido de ser una fuente de inspiración y una fuente de seguridad para tu esposa, para tus hijos, al igual que tu esposa lo será desde su perspectiva, desde su rol de mujer. Entonces, creo que es muy importante otro punto del rol masculino es asumir el momento de vida que tenemos. O sea, todos los momentos de vida son importantes porque tienen un objetivo, sirven para algo, ¿ok? Y cuando tú vas madurando y vas creciendo, tanto biológica como psicológica, emocionalmente, muchas veces ocurre que te cuesta trabajo asumir el rol que tienes en ese momento de tu vida, porque ya no es el mismo rol que en su momento viviste. Por ejemplo, una cosa que le digo en esas pláticas a los jóvenes es, si tú quieres convertirte, por ejemplo, destacar en tu profesión, destacar en tu trabajo, ascender, crecer, elevarte a otros niveles, es muy poco probable que vayas a tener que mantener a tus amigos de los 20 cuando pases a tus 30. ¿Entiendes? Tus amigos de los 20, como dice la frase, ¿cómo extraño a mis falsos amigos? Porque nos poníamos unas borracheras impresionantes, ¿no? Tus amigos de tus 20 funcionaron para algo en particular. Claro. ¿Ok? Si tú llegas a tus 30 o tus 40, no entendiendo que ese momento de vida tuvo su función, pero ya no la tiene, tienes que estar en otro momento de vida y muy probablemente con otras personas que están en la búsqueda de los mismos objetivos que tú, es poco probable que tú avances, que tú crezcas, que tú asumas esa masculinidad para enfrentar tu propio desarrollo. En este caso, el caso que ponemos, tu desarrollo profesional. Entonces, creo que esto es muy importante. Debes asumir el momento de vida que tienes. Cuando eres padre, el momento de vida que asumes es mi tiempo, mi dinero ya no es mío, es de mis hijos, es de mi familia. Muchos hombres no asumen eso. Ahí están fallando a esta masculinidad. ¿Me explico? Entonces, creo que son roles como muy, muy importantes, algunos incluso tradicionales, con una nueva visión. Por ejemplo, ahora los padres somos mucho más cercanos a nuestros hijos e hijas, damos más respeto y atención, ponemos más atención a sus emociones, a cómo se sienten, tratamos de cultivar otro tipo de cuestiones en su autoestima, en su desarrollo humano, en su desarrollo personal, que antes no había. Pero en esencia, seguimos, a pesar de que hay esos cambios, seguimos copiando algunos patrones que aprendimos que no todos los patrones que aprendimos de nuestros padres o nuestros abuelos son inadecuados, son malos, algunos son positivos, muy positivos y creo que deben mantenerse mejorándose, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué opinas entonces? O sea, porque justo hablamos de que no necesariamente estamos defendiendo o temas de patriarcado y de este machismo tóxico, ¿no? O sea, hoy se habla mucho, o sea, hay comunidades, el temache, ¿no? Que está muy de moda. Alguna vez me platicaste de uno, no recuerdo ahora el nombre, de estos que quieren regresar justo a este macho alfa, ¿no? O sea, creo que también es importante como aclarar que tampoco esa es la versión, por lo que decías hace un rato, del momento histórico que estamos viviendo. O sea, eso ya no va a regresar, o sea, tampoco es como esta añoranza de decir hay que regresar a los 60s en donde todo era el control del hombre. O sea, hoy es muy claro que las posiciones de poder, las posiciones de liderazgo en el trabajo, en el hogar, se han equilibrado, ¿no? Lo cual está muy bien porque también la mujer había sido sojuzgada de cierta forma, ¿no? O sea, como que se limitaban ciertas condiciones. Pero acá es importante justo hacer notar esta diferencia entre el rol que tienes como hombre, que al final lo sigues teniendo, y lo otro son las oportunidades y esto que hablas de la cercanía. Yo creo que también algo positivo que hoy vivimos es justo esto, ¿no? O sea, estar más cercanos, atender más estas emociones, pero también expresarlas, ¿no? O sea, no el hombre que es frío, el que no puede expresar, el que se tiene que contener ante todo porque no puede mostrar debilidad. O sea, es como más bien de este aprendizaje de
sí lo puedes mostrar, pero también como esta capacidad de reponerte, ¿no? De ser esa figura que protege, que está para servir, como bien dices, ¿no? O sea, quisieras hablar un poquito de esta diferencia entre este patriarcado o machismo tóxico versus esta versión que tú propones sobre qué necesitamos hacer para alejarnos de esta generación débil. Todo es una cuestión de propaganda desde mi punto de vista, es decir, volviendo al punto de los extremos, todo extremo, por más positivo que haya sido su intención a principio, cuando se radicaliza, se vuelve un petardo, se vuelve una tontería, desde mi perspectiva. Okay. Estos movimientos, por eso hablaba de esos movimientos mucho más equilibrados, como el de Voices of Brotherhood, ¿no? En donde se trata de conocerte a ti mismo, de hacer las paces contigo mismo, de trabajar tus inseguridades para que tus inseguridades no sean una interferencia con tus relaciones interpersonales y con tu presencia en el mundo, tu presencia en la vida. Y cuando haces eso, es muy poco probable que tengas que recurrir a roles radicales como el que mencionas de este personaje, acerca de, una vez más, lo nuestro es lo que rula, y la culpa la tienen las mujeres por ser de esta forma. ¿No te molesta no te molestas cuando alguien que tiene un feminismo radical, sea hombre o mujer, le echa la culpa de todo a los hombres como si todos fuéramos iguales? ¿No te molesta? Claro, pues son Exacto. extremos. Bueno, al revés es lo mismo, ¿no? Todos estos movimientos de hombres donde el macho alfa y entonces las mujeres casi las quiero ver como, no como antes, peor que antes, ¿no? Y mantener esta hegemonía del pito, como le llamo, ¿no? Creo que es absolutamente inadecuado y que también está muy lejos de lo que es la masculinidad sana. El punto tiene que ver con mantener el equilibrio. ¿Hasta qué punto tú estás dispuesto a conceder y hasta qué punto no estás dispuesto a conceder de manera sana? Y hasta qué punto, cuando no estás dispuesto a conceder, tú eres capaz de ser lo suficientemente asertivo para tratar de llegar a un acuerdo contigo mismo y con los demás. Claro. Porque algunas veces las cosas que no estás dispuesto a conceder, que dices, este es un límite para mí, muchas veces, algunas veces, te das cuenta cuando lo piensas mejor, cuando lo piensas lejos de las emociones y lejos de tus ideas radicalizadas, te das cuenta que a lo mejor puede haber una posibilidad de conceder cosas, de acordar cosas. Y creo que ese es el equilibrio que se debe de buscar. ¿Cómo se logra ese equilibrio? Conociéndote. No hay otra forma, conociéndote. No solamente apegándote a una ideología. ¿Okay? Yo me acuerdo que en la última entrevista que me hiciste, al final me preguntaste algo así como, ¿qué enseñanza te gustaría dejarle a tu hija? ¿No? Cuando tú ya no estés aquí. Y fíjate que después me quedé pensando mucho en eso y encontré la respuesta tiempo después. La respuesta es que piense por sí misma. Que piense por sí misma, que tenga criterio para que las ideologías no la subyuguen, para que pueda tomar sus propias decisiones desde lo que ella es y lo que cree que es realmente lo que debe ser correcto, adecuado. Entonces, creo que también eso tiene que ver mucho con en este caso con el hombre estoico. Es decir, tus decisiones deben ser tomadas desde una ética muy profunda y un bienestar contigo mismo que se ponga a tu servicio, pero sobre todo al servicio de los demás. Claro. Me quedé pensando sobre una reflexión sobre estos temas que hablamos del macho y demás. ¿No crees? Y lo digo también como que creo que para mí ha sido un tema importante. O sea, cuando lo he profundizado en el tema de por qué mis relaciones a veces fracasan o por qué no me he comprometido en muchas de ellas, a veces es como el tema del rechazo. O sea, ¿no crees que también somos una generación, los hombres en particular, que tenemos mucho miedo al rechazo, a ser excluidos justo por esta nuevo contexto en donde creemos que ya no somos suficientes ante esta mujer empoderada? Yo creo que sí, y también creo que hay un punto, o sea, que sí tienen un punto, o sea, sí ha habido un rechazo, sí ha habido una terrible cacería de brujas, y la cacería de brujas tú sabes lo que es.
por uno pagan todos, Claro. ¿no? Por unos pocos pagan todos, ¿okay? Por unos cuantos pagan todos. Y creo que el hombre está viviendo un momento en donde está un tanto desesperado porque la mujer le acepte. Y muchos de estos hombres, que es donde se difumina la masculinidad desde mi punto de vista, harán cualquier cosa con tal de que la mujer lo acepte. ¿Ok? Y esa cualquier cosa muchas veces tiene que ver con justamente olvidarse de este rol masculino, porque es algo que la mujer muchas veces malentendidamente no está aceptando, porque no está comprendiendo, porque está siendo enseñada de una forma equivocada. ¿Ok? Porque no se trata de que hay malos hombres o malas mujeres. Hay malas personas. Claro. Hay malas personas y hay buenas personas, sean hombres, mujeres o lo que tú quieras. ¿Ok? Creo que tiene un punto en sentir que hay un rechazo y que esto genera una inseguridad, por supuesto, porque la hay. Ahora, creo que también los hombres deben comprender que ese rechazo no puede ser como una motivación o incluso una excusa para renunciar a lo que quieres ser en esencia, a la fortaleza que quieres desarrollar en ti, en tu figura masculina, que no puede ser una excusa para diluirte. A todos tú sabes que las dos emociones más dolorosas para un ser humano son la humillación y el rechazo. Esas son las dos más dolorosas. Cuando te humillan y cuando te rechazan es devastador. Prácticamente es como si te dieran un golpe en la cara. Se duele, o sea, se siente como si te dieran un golpe en la cara, físicamente. Entonces entiendo ese punto porque para muchos hombres es muy complicado soportar eso, pero eso forma parte de la resiliencia. Te van a rechazar, esa chica te va a rechazar, ese trabajo te va a rechazar, vas a fracasar aquí, vas a fracasar allá, pero eso no puede ser una excusa o un motivo para que tú te acomodes a esa fragilidad. Claro. Y tampoco ponerte una coraza, ¿no? Porque a veces sucede. Y tampoco volverte como este robot, ¿no? Que ya no quiero que me dañen. No quiero que me dañen. No me todas las mujeres son el problema. Y entonces hago un canal de YouTube. Ay, se tiró una pedrada, perdón. No, o sea, sí, o sea, yo creo que sí es un tema, pero que hoy vivimos, ¿no? Y que creo que se repite en muchos hombres y a veces no te das cuenta justo de ese dolor profundo. Y cuando lo empiezas como o sea, volteas la cara de esa moneda, pues en realidad hay mucho de eso, ¿no? De ese sentimiento de frustración y de justo poner esa coraza. Una falsa resiliencia quizás, o no atreverte a ser vulnerable de alguna forma, ¿no? O sea, que también es ese balance, creo, que hoy necesitamos. Porque no comprendes la vulnerabilidad. Claro. La vulnerabilidad es una de las mejores cosas para la masculinidad. Porque la vulnerabilidad te impide ser frágil. Es lo que la gente no comprende. Los hombres no comprenden. Los que se ponen una coraza. ¿Okay? ¿En dónde te vas a conocer más como ser humano que cuando eres vulnerable? Claro. Cuando después de hacer el amor le confiesas algo a tu esposa o a tu novia que no le has confesado a nadie porque estás en ese momento de vulnerabilidad y de intimidad. Claro. ¿En dónde más te permite hacer eso? Y posterior a eso, ¿qué ocurre contigo? Y te sientes mejor, te reconoces como algo más de lo que claro. eras hasta antes de hacer esa confesión, ¿me entiendes? Y no comprenden la vulnerabilidad. Creen que la vulnerabilidad es ser estas personas pusilánimes. Que es creer que si entras a la vulnerabilidad ya no vas a poder salir de eso. Al contrario, entrar a la vulnerabilidad te da la capacidad de salir de eso fortalecido. Es el famoso ejemplo de las espadas. Las espadas son vulnerables cuando las sacan del rojo vivo y están tan vulnerables y las meten al hielo, ¿ok? Esa templanza, su nombre es templar, ¿no? Esa templanza, ese momento de vulnerabilidad que de repente se choquea del metal, que se choquea con el otro elemento, provoca que las espadas se vuelvan un elemento mucho más resistente, mucho más poderoso. Es el símil. O sea, la vulnerabilidad es tu forja, ¿ok? Entonces, creo que eso le diría mucho a los jóvenes.
O sea, no, cuando tú te muestras vulnerable, no necesariamente eres débil. Ahora, tampoco puedes estar vulnerable todo el tiempo. Claro, y no con todas las Y personas, no ¿no? con todas las personas, por supuesto. ¿Ok? Por eso se llama momentos de intimidad, con las personas íntimas, con las personas con las que intimas, vas más allá de lo superficial. Por otro lado, estar con la vulnerabilidad a flor de piel, como todos estos aliados, ¿no? Que están siempre con la vulnerabilidad a flor de piel, tampoco es algo funcional. ¿Por qué no es funcional? Porque eso sí se convierte en debilidad, porque no hay manera entonces de que tú puedas equilibrar esa balanza. Es como si te sacaran del fuego, ¿sí? Y te dejaran ahí, a un lado. O sea, vas a estar más débil que las otras espadas. Entonces, sí, creo que es un punto importante reconocer nuestras inseguridades, reconocerlas, mostrarlas en intimidad a quien creemos que nos puede ayudar a, a, a entender mejor esas inseguridades y posteriormente hacer algo mejor para nosotros y los demás con eso. Okay. Para ir cerrando ya el capítulo, Vicente, me gustaría, ya que hablamos justo de masculinidad, feminidad, ¿qué opinas entonces de esta nueva diversidad sexual que estamos viviendo también, ¿no? De todo el contingente, ahora que hablas de los aliados, todo el contingente LGBTQ+, y de todo esto que hoy vivimos, como expresiones de género y demás? Primero te diré que siempre intento respetar todas las formas de elección de vivir la vida de las personas. Siempre. Eh, si tú quieres creer que eres mujer y naciste hombre, adelante. O sea, hazlo. Yo no tengo ningún tema con eso. Ah, si quieres creer que eres cualquier cosa que quieras creer, está bien. No, no se mete conmigo como tal. Mi problema no es con eso, sino así como yo puedo intentar respetar lo que tú quieres porque eres un ser humano, para mí siempre absolutamente digno y estaré a tu lado por lo que quieras expresar, debe ser recíproco, ¿entiendes? Si yo te respeto no significa que yo debo estar de acuerdo con todo lo que tú crees, lo que tú dices, ¿ok? Ese es mi problema, porque ahora lo que hablamos hace rato de la política y lo social, ahora todo va encaminado a que yo debo de aceptar tu postura sin ningún tipo de criterio, y eso es en lo que yo no estoy de acuerdo. Esa es una elección personal mía, Claro. y eso no me hace ni homofóbico, ni transfóbico, ni nada fóbico. Simplemente me hace un ser humano libre y pensante, al igual que tú, que tomas tu decisión, yo puedo tomar la mía. ¿Me entiendes? Entonces, mi opinión es, respeto absolutamente todo esto, pero también espero que respetes lo mío y que tú y yo podamos convivir en paz, eh, sanamente y de manera colaborativa, Okay. desde tu posición y tu visión y desde la mía. Eso es lo que yo creo que es mi postura ante esto. Okay. Perfecto, pues muy bien, Vicente. Pues vamos a cerrar el capítulo con alguna última reflexión que tengas sobre este tema, algo que no te pregunté que te gustaría que la audiencia se quede como mensaje de ser un hombre estoico. Creo que me encantaría un mundo en donde volviéramos como a estas bases de lo que es, lo que es bueno para el prójimo. Creo que, y esto es una percepción muy personal de mí desde lo que es el estoicismo en los hombres, es cómo hago yo desde lo más íntimo de mi ser masculino, cómo hago yo que eso masculino esté al servicio de que este sea un mundo mejor para las generaciones venideras, no un mundo peor. ¿Ok? ¿Cómo hago yo para que desde mi ser masculino esto
estos granos de arena que yo pueda dejar colaboren a que la situación de las relaciones interpersonales de la sociedad mejoren. Creo que eso sería lo que a mí me encantaría que se dirigiera el mundo, pero soy un poco pesimista al respecto. Francamente, creo que no estamos ahí, creo que estamos encaminándonos de hecho, a lo contrario. Esa es mi postura. Okay. Wow, un cierre un poco pesimista, Vicente, pero bueno, esperemos a ver qué pasa en estos tiempos. Ojalá. Tú y yo somos de generaciones diferentes. Claro. Y la generación desde la que tienes la visión cuenta. ¿Ok? Sí, claro. No porque yo sea mejor que tú, pero he visto más cosas que tú. Es decir, cuando tú eras niño yo veía otras cosas. Y tengo, desde ese punto de vista, no porque yo sea mejor que tú o tu generación, tengo una visión un poco más, con más antecedente. Tengo una visión donde puedo comparar lo que hay ahora con lo que hay antes. Y no porque quiero que lo que haya antes regrese porque sea mejor, simplemente porque creo que hay muchas y múltiples combinaciones, no claro. solo una manera. Es como aprender, ¿no? De todas las generaciones. O sea, al final a veces creo que se pierde esa experiencia, ¿no? Y a veces se repiten los mismos errores de manera inconsciente porque llegas, o sea, flaqueas de ciertas cuestiones, ¿no? Correcto. Por no escuchar a las generaciones anteriores, ¿no? O sea, ese resignificar justo la historia creo que es importante. Pero bueno, sí, yo también coincido en que a veces dejamos de escuchar esas generaciones y hoy queremos hacer como un mundo totalmente distinto porque todo lo que fue antes está mal, ¿no? O sea, creo que también ese es el gran conflicto. Ese es el gran conflicto. Todo está mal. Muchas cosas estuvieron mal. Sí, claro, pero eso fue... Exacto, pero no todas las cosas estuvieron mal. Algunas de esas cosas pueden todavía servir con modificaciones. Claro, 100%. Pues muy bien, Vicente, de verdad, muchísimas gracias por esta conversación. No me resta más que darte un gran aplauso. Y pues bueno, amigos, si les gusta esta conversación, antes de que nos despidamos, Vicente, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden hacer cita contigo? Lo más fácil es búsquenme en mis redes sociales, en Instagram, Vicente Herrera Galloso, y en TikTok, Psicología, Pareja y Ruptura, okay. O en el Facebook con mi nombre, Vicente Herrera Galloso. Perfecto, pues muy bien, amigos, si les gusta este capítulo, saben, por favor denle like, compártanlo en todas sus plataformas, búsquenos en YouTube, Instagram, TikTok, y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Vicente. Chao. Muchas gracias. La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast.